el licenciado Agop Karagoz. ¿Cómo estás, Agop? Buen día. Hola, Seferino, ¿cómo andás? Feliz año ante todo. ¿Todo bien? Feliz año para vos también. Sí, todo bien. Por suerte, mira, a pesar del gobierno que tenemos, estamos bastante bien todavía. Viste, por el momento podemos comer. Bueno, ya vamos a entrar un poquito a desglosar lo que fue el índice de inflación. No, tremendo. Vos sabés que estoy preocupado, te veo actualmente en todos los canales de televisión, te veo dando muchas notas y hablando de esto tan importante que es, y como vos insistís con esto, no tenemos que normalizar la inflación porque nosotros creemos que es normal, Agop. ¿No es normal la inflación que tenemos? Mirá, Seferino, la inflación es algo anormal en todo el mundo. Ajá. Nosotros naturalizamos algo que es anormal. Y sí. Esto es una de las cosas que tenemos que cambiar urgente, sí. como sociedad, como país, si es que queremos algo mejor, ¿no? Claro. Porque Mirá, en todo el mundo no se dan los niveles de inflación que se dan acá. Mirá, yo te voy a poner un ejemplo como para empezar a tener una idea, para empezar a contextualizar lo que pasa en el mundo, ¿no? Sí. Primero vamos a arrancar con 2019. Sí. En el 2019, Argentina ocupó el podio, el tercer lugar de los países con más inflación del mundo. Es decir, hay más o menos 195 países, estamos en el puesto como el tercer peor país del mundo. ¿Quién venía adelante? Venezuela, con 7.300%, que ya viene de una crisis hiperinflacionaria de hace varios años. Después viene Zimbabue, con 162%, y tercero Argentina con 53.8%. ¿Sabés quién integra el top 10? Para que uno empiece a contextualizar y ver, bueno, qué país nos rodea, ¿no? Sí. Y de nuevo, esto de decir, generemos conciencia, una nueva forma de analizar la realidad, pero siempre con información y con datos. La conclusión la sacará cada uno después. Claro. En cuarto lugar, Sudán, con 50.4, Irán con 35, Sudán del Sur 25, Liberia 22, Haití, claro. Recordá la cantidad de veces que hablamos de Haití, 17.6, Angola 17 y Sierra Leona 15.7. Ese fue el top 10 del 2019. Claro. En el top 10 Sierra Leona con con 15 y algo, ¿no? 15 y algo. Sí. Claro. Entonces digo, bueno, evidentemente no es normal tener estos niveles de inflación. Si miramos que Sierra Leona tuvo 15.7, claro. Bueno, algo raro está pasando. Mismo este año, y ahora vamos a entrar en este año. Sí. El otro día estaba hablando con un amigo, ¿no? Que yo porque, viste, desgraciadamente a los economistas no nos preguntan nada, vamos a un asado, reunión familiar, con amigos, con lo que sea, con distancia, protocolo, etcétera, ¿no? Sí. Obviamente. Pero igual, históricamente siempre nos preguntan, che, ¿cuánto va a estar el dólar? ¿Qué nos depara la economía en el año que viene? Sí. ¿Y cuánto va a ser la inflación? De cajón, no me preguntan si estoy en pareja, si no estoy en pareja, cómo la estoy pasando, cómo está mi trabajo, nada. Me preguntan esas tres cosas al principio. La gente es malvada, solo piensan en ellos. Y bueno, no, pero el contexto también los ayuda, ¿no? Hay que entender también. Sí. Bueno, yo le decía, bueno, la Argentina fue la segunda inflación más alta de América Latina. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿quién es la primera? Y bueno, evidentemente Venezuela. Claro. Yo hablando con mi amigo le decía, bueno, esto es lo mismo que yo juego un partido de tenis con Nadal y Nadal me gane. Nadal no va a estar diciéndole a todo el ATP, a todo el circuito de tenis, le gané un partido de tenis a Agop. No tiene lógica. Como no tiene lógica compararnos con Venezuela. Claro. Que tiene un 2.500% de inflación interanual. Uh-huh. Bueno, pero ¿qué pasa? Y de nuevo reforzando este concepto de la inflación es un fenómeno anormal. Y perdona que lo repita, Seferino, pero quiero que esto quede claro, porque tenemos que exigir a las personas que toman las medidas económicas, a los gobiernos, que combatan la inflación. Y ahora voy a explicar por qué de mi lucha contra la inflación. ¿Por qué estoy tan empecinado en luchar contra la inflación? Uh-huh. Pero primero vamos a algunos números que estuve escuchando programas desde el principio y estuvieron diciendo algunos números.
Bueno, Panamá, menos 2.4% de inflación, es decir, que tuvo deflación, bajaron los precios. Sí. Ecuador, menos 1%. El Salvador, menos 0.3%. De nuevo, siempre con datos y siempre de esta forma tenemos que dar. Ahora digo, bueno, vamos al lado, vamos a Uruguay, 9.40. El dato es que en diciembre tuvo una deflación del 0.2%. Sí. Brasil, tanto criticamos a Brasil, 4% de inflación. Paraguay, 2% de inflación anual. Nosotros la tenemos en menos de un mes. Perú, con los líos que tuvo Perú, lío político muy fuerte. Sí. 3 presidentes en una semana, menos del 2% anual. Entonces vos decís, bueno, evidentemente, y reforzando el concepto, la inflación no es algo normal en el mundo. Claro. Tenemos que combatir la inflación. Tenemos que combatir la inflación porque nos hace todos los días un poquito más pobres. Y el último datito, y ahora profundizamos sobre el concepto recién, si querés, es que la CEPAL largó un informe donde dice que la inflación promedio de América Latina fue del 2.7% interanual. Claro. Excluyeron a 4 países del análisis. Haití. Y, oh casualidad, Ajá. Haití... A ver, Haití, déjame muy que bien. adivine. A ver, Haití. Ahí vamos bien. Sí. Hacerte una. Perfecto. Cuba. No, Cuba está contaminado. Venezuela ya no participa. señor. Venezuela no participa en ninguna competencia. Argentina. La sacaron a Argentina. perfecto. No, ¿en serio nos sacaron? Qué mal que Sí. estamos. Que no, ya no me dan ganas de seguir adivinando. Mira, no, yo lo tiraba así como en broma. O sea, que tampoco participamos para poder medir la inflación interanual de América Latina. ¡Qué bárbaro! ¡Tan mal estamos! Y completamente. Y el cuarto fue Surinam. Es decir, y Surinam. ahora voy al tecnicismo, Sí, que es primero que Argentina está dentro de este grupo de 4 países. sí. En segundo lugar, es que somos considerados en lo que se llama estadísticamente un outlier. Es decir, una muestra que distorsiona el análisis. Claro. ¿Se entiende? Sí. No podemos normalizar algo que nos sacan de un informe porque nos consideran que distorsionamos la muestra. Claro. Es la verdad que estoy perplejo, ¿no? Argentina, Haití, Venezuela y Surinam. Para quienes preguntan dónde está Surinam, está al norte de Brasil, ahí arribita de Brasil está Surinam, sí. ¿Bien? Entonces nos sacaron porque nosotros, claro, distorsionamos la muestra igual que Venezuela. Son cosas que están tan fuera de toda lógica que terminarían distorsionando. Claro, un horror. Entonces, bueno, de nuevo, y siempre con datos, Seferino, siempre que las personas que nos escuchen sí. Tienen que tener la información. Después ellos deciden si están de acuerdo o no están de acuerdo. Pero los números, un 2 al lado de un 2 es un 22. Claro. Acá, Brasil y en la China. Después las conclusiones son de cada uno. Ahora, siempre con datos, siempre con información. Sí. Vos sabés que estoy perplejo con esto. Y yo te escucho y te sigo mucho y veo que cuánta razón tiene Agop cuando dice no normalicemos la inflación, porque todos nosotros ya nos hemos acostumbrado a vivir con inflación. Entonces, viste, nunca reclamamos al gobierno que tome medidas serias y medidas para terminar con la inflación, que es el impuesto más caro que tenemos todos. Sí, y además, déjame sumarme a tu comentario, no es solamente el impuesto más caro. Sí. A ver, yo siempre tengo una frase de cabecera que es: la inflación es el ácido de la economía. Claro. Y ahora voy a explicar por qué, voy a profundizar un poquito más. Y además es empobrecedor la inflación, sí. Más en estos países. Bueno, ¿por qué? Primero, es el ácido de la economía porque distorsiona todo el análisis, perdés relación de precios. Claro. En un momento que comerte una tarta de jamón y queso en la ciudad de Buenos Aires para 2 personas era más caro que un viaje en una low cost al sur en avión. Sí. Vos empezás a decir, bueno, pará, acá empiezan a haber cosas raras, viste que uno cuando va al super, no puedo creer que esto esté esto y esto está a tal precio. Claro. Se empieza a distorsionar. Claro, y en segundo lugar, es una constante pérdida de
capacidad adquisitiva. En términos económicos lo llamamos caída del salario real. ¿Qué significa? Que nuestro salario no aumenta al mismo nivel que la inflación. Ujú. Es decir, a muy pocas personas le aumentaron el sueldo un 36%, que vamos a suponer que esa fue, después vamos a entrar, ¿no? Claro. Pero muy pocas personas le aumentaron el sueldo un 36%. A todas esas personas están siendo más pobres de lo que eran antes. Claro. Cada día que pasa que a vos no te ajustan el sueldo al mismo nivel que la inflación, estás siendo más pobre, estás perdiendo capacidad adquisitiva. Claro que sí. Claro. Estamos perdiendo todo permanentemente. Es Entonces, una locura. por eso es tan importante controlar la inflación, presentar esta pequeña batalla cultural, pero pequeña y es enorme, decir, no normalicemos algo que nos hace mucho daño Claro. y que hace, históricamente siempre nos causó daño. Sí. Ahora, No normalicemos eso. Agop, te quiero decir, a ver, dentro de tus posibilidades de contestar, porque yo sé que los economistas siempre son vos sos muy medido y muy cauto en tus respuestas. ¿Cuál crees que es el origen de la inflación en Argentina en este momento, o no sé, el origen histórico de la inflación en Argentina? A ver, no es una pregunta fácil. Yo creo que podría escaparme por la tangente, no es digno de mi personalidad, ¿no? Yo siempre nunca le escribo al bulto. Entonces, vamos a ver. Tenemos información estadística desde el año 1945 que Argentina tuvo inflación, ¿no? Información oficial, datos del Banco Central de la República Argentina. Ahora, si nosotros empezamos a analizar, vos puedes hablar con muchos economistas y te van a decir la inflación es siempre un fenómeno monetario. Sí. Bueno, yo digo, la emisión monetaria es un causal muy importante de lo que es la inflación. Ahora, yo para mí, y permitime esta salvedad, ¿no? Sí. Me parece que hace falta un poquito más. Me parece que el análisis tiene que ir un poquito más allá. Yo lo veo como el déficit fiscal. Uh-huh. ¿Por qué? Si uno empieza a gastar más de lo que ingresa, quiere decir que está desordenado internamente. Al gastar más, esto es lo mismo que una casa, Seferino. Sí. Si vos empezás a gastar más de lo que vos ganás de tu sueldo, ¿qué va a pasar? Te vas a endeudar. Claro. Al endeudarse vos tomás deuda a una tasa de interés. Si vos seguís manteniendo tu nivel de consumo y tus ingresos no alcanzan a contrarrestarlo, a hacer frente a esos consumos, seguís endeudándote y empezás a tener, bueno, ¿cómo lo pago? ¿Con deuda interna, con deuda externa o con emisión monetaria? Ahí también se vuelve a generar un proceso inflacionario. Entonces, cuando me preguntan a mí por eso, digo, bien, estoy de acuerdo que la emisión monetaria es un causal de gran relevancia al momento de analizar la inflación. Pero miremos el déficit fiscal también, miremos cómo gastan los gobiernos, claro. Miremos todas esas cuestiones que hacen que nosotros empecemos a analizar alternativas de financiamiento. Y la inflación es un impuesto forzado, ¿no? Es un impuesto que pagan toda la sociedad, pero ¿sabes a quién afecta más, Seferino? ¿A quién? A los más pobres. Uh-huh. A los más pobres, porque los pobres son cada vez más pobres y van a pasar a ser indigentes. Sí. La clase media que estaba ahí aguantando los bienes y servicios básicos pasan a ser pobres. Entonces, fíjate que la inflación, porque cuando nosotros vemos el IPC nacional, vemos como una bolsa de gatos, hay un montón de subrubros y regiones, ¿no? Pues está dividido, le contamos a todos los que están escuchando que el IPC nacional en realidad es como una ponderación de creo que son 6 regiones geográficas, sí. Y además como 10 subrubros, ¿no? Que tenés restaurantes y hoteles, tenés servicios varios, alimentos y bebidas no alcohólicas, que ahora voy a mencionar algo de eso, prendas de vestir y calzado y demás. Entonces, ¿sabes cuánto fue la inflación nacional de alimentos y bebidas no alcohólicas que dice el INDEC? Ajá. Fue del 40%. Mirá Epa, vos. decís vos. Epa, ese dato
es superior Claro. a la inflación nacional. Y claro, porque hay un montón de variables que te tiran para abajo. ¿Sí? Sí. Ahora, prendas de vestir y calzado fue del 58% interanual, dato del INDEC. Ajá. Entonces, bueno, cuando empezamos a ver esos subrubros, nos vamos enterando de un montón de cosas que capaz, viste, inflación nacional, es altísima, 36%. Pero no empezamos a ver que cuando empezamos a hablar de alimentos y bebidas no alcohólicas y de prendas de vestir y calzado, Sí. estamos empezando a hablar de que, bueno, primero que fue un año con un montón de condiciones y que para mí este número está bastante por debajo de lo que debería haber sido. Ajá. Ahora, si querés, lo profundizamos. Sí. Pero fíjate a quién puede impactar este aumento, o sea, del 40% en alimentos y bebidas no alcohólicas y de prendas de vestir y calzado. Es evidente. Estamos hablando con Agop Karagoz, nuestro doctor en economía, economista, conocidísimo, famosísimo economista. Y estamos hablando de la necesidad imperiosa que tenemos como sociedad de no seguir aceptando la inflación. Cuando hablamos de no normalizar la inflación, es no seguir aceptándola como algo que sí o sí debe formar parte de nuestra vida y de nuestra economía, porque es lo que nos termina destrozando. Agop, la economía de este año, la inflación de este año también va a estar por las nubes, parece, ¿no? A ver, para el 2021 el gobierno Sí. va a dar las dos posturas. El gobierno estima que vamos a tener una inflación entre el 29 y el 30%. Ajá. Ahora, por otro lado, tenemos que el Banco Central larga un relevamiento de expectativa de mercado que es, bueno, Sí. para resumirle a la gente, ¿no? Por si lo escucha por ahí, que sepa de lo que estamos hablando. Y de lo que hablan los medios también, ¿no? Sí, sí. Es todo a ver, le preguntan a empresarios, consultoras privadas, financieros, che, ¿cuánto crees que va a estar la inflación? Y los tipos van tirando. Y te dicen, bueno, para nosotros va a estar el 50%, que es el informe que lo largó el Banco Central de la República Argentina. No Sí. lo estoy diciendo yo a GOP Claro. de Cartal. No. El Banco Central larga el informe de relevamiento de expectativas de mercado, Sí. que nos da un 50% de inflación anual. Ajá. Entonces tenemos una brecha ahí, ¿no? Sí. Entre el 30 y el 50 es casi el doble. Sí. Tremendo lo que estamos... digamos que todas las perspectivas, ninguna es buena. Yo siempre le digo a la gente que combatan la inflación, si tienen que hacer compras, que hagan compras en pesos, en cuotas fijas y en pesos. No sé si sigue siendo un buen consejo eso. Creo que es mejor que endeudarse en dólares, ¿no? Pero completamente, Seferino, completamente de acuerdo. Es Ajá. súper cierto lo que decís. Sí. Y siempre, y me sumo también de nuevo a tu comentario, fíjense cuando vayan a tomar deuda, ¿no? Deuda puede ser desde tarjeta de crédito, desde, no sé, un préstamo, lo que sea. Sí. Que el costo financiero total, ¿sí? CFT, lo van a ver abajo, Sí. sea menor a la tasa de inflación esperada. ¿Qué Ajá. significa? Si ustedes pueden comprar algo que diga CFT, costo financiero total, a una tasa menor a la inflación, adelante. ¿Se entiende? Que sea necesario, sí. ¿no? Sí. Séneca tiene una frase muy linda que dice, todo lo que no sea útil y cueste al menos un centavo y lo compren, es un gasto innecesario, ¿no? No era así, pero bueno. Claro. Les digo, o sea, que gasten en lo que sea necesario, tengan una previsión presupuestaria, ordénense, porque en estos periodos de crisis es muy importante el orden. Exactamente, porque hay mucho endeudamiento, hay un endeudamiento enorme del hogar argentino medio, se ha endeudado enormemente en los últimos meses. Increíble. Y cómo no con la caída de los ingresos que hay. Claro. Evidente. Sí. Aparte, y siguen aumentando las tarifas, el combustible. ¿Viste el mamarracho del fin de semana del combustible que aumentó 2 veces en 24 horas? Una cosa, yo dije, esto ya es una hiperinflación. Una cosa me asustó mucho.
Bueno, es que en realidad, y fíjate que esto todavía no terminó, Sí, porque dicen que están todavía 15% abajo de lo que deberían estar. claro. Entonces yo creo que se viene algún que otro aumento antes de mayo. Sí, porque quieren equiparar $1, un litro de nafta, ¿no? Esa es la historia. Eso no sé si se van a animar a llevarlo a 150 pesos al litro de nafta, pero que lo van a ubicar en 120. Yo la semana pasada decía lo van a llevar al litro de nafta 100. Bueno, la Infinia ya está en 90,70. Acá en Tucumán, en Cava, ahí creo que está en 90,20, algo así Infinia. Entonces, Sí, claro, una locura. claro, pero a ver, del petróleo es algo particular porque juega el tipo de cambio, juega también, viste, los países de la OPEP que toman una medida de recorte, van a decir, bueno, pasamos de producir, creo que eran 7.700.000 barriles diarios a 7.2. Bueno, entonces eso, al ser un commodity regulado por oferta y demanda, Claro. estos muchachos lo que hacen es, juegan con el precio, entonces lo hacen aumentar el precio. Ahora, cuando fue a la baja el precio, Argentina nunca bajó el precio de la nafta. Nunca ¿Entiendes? bajó. Claro, perdón, Nunca baja. en Estados Unidos sí baja, el precio del combustible fluctúa y depende, bueno, ellos se manejan de otra manera, no tienen este control de precios, pero en Estados Unidos sí, el galón va bajando, Claro. va subiendo de acuerdo al precio en el mercado del petróleo. Así que Sí. eso es algo que a nosotros nunca nos... Aquí aumentó y aumentó, ¿no? El precio que sea. Aumentó. Dice, no, pero que Sí. subió la soja en Chicago. Bueno, cuando bajó la soja la soja en Chicago, aquí siguió arriba. Nunca bajó. Así que es una locura esto. Agop, te agradezco. Bueno, es que, Sí, sí. decime. No, es que de nuevo nos acostumbramos a vivir con inflación, a vivir con estas condiciones que la verdad que yo creo que como sociedad debemos exigir que hagan un cambio. Es decir, la inflación, para redondear, es algo anormal. La inflación es anormal en todo el mundo. Claro. No es normal. Y lo estamos viendo, recién vos decías, Brasil, que tanto lo criticaron acá, 4% de inflación anual. Paraguay, 2,2% de inflación. Panamá tuvo una deflación. Ecuador también, una Ecuador deflación. también estuvo con deflación. Entonces, claro, Completamente. no es normal, no es que pasa, porque viste que acá siempre te quieren engañar, te dicen, si no, pasa en todo el mundo. No pasa en todo el mundo. ¿Viste? Te dicen, igual que con los cierres, con las cuarentenas estrictas, dicen, no, pero pasó en España. Sí, pero a España le ha ido muy mal, o sea, con encierro y todo le ha ido muy mal. Entonces, no es uno de los mejores ejemplos. Siempre te están diciendo que pasa en todo el mundo y no pasa así. Agop, te agradezco muchísimo la comunicación. Y estamos en contacto. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos siempre. Por favor, un placer y bueno, mis mejores deseos primero en este nuevo horario, en esta nueva metodología, así que muchas bendiciones y muchos éxitos. Gracias. Te queda más cómodo este horario, ¿viste? El otro había que despertarse muy temprano para el otro.